nos encontramos aquí celebrando el Día de Star Wars. Estamos en el Salón de Actos de UTAD con nuestro profesor de diseño digital, Jaime Repollés, que tiene una propuesta súper interesante para nosotros, con una tarde de jueves, vamos, como hoy, no se me ocurre un planazo mejor. Tenemos a mucha gente desde casa, la verdad es que ha sido todo un éxito a nivel de convocatoria. Este Star Wars es un clásico, es ya casi un tema que nos une a mucha gente y bueno, y también en los medios de comunicación. Pues si veis hoy tele, radio y leéis prensa, veréis a Jaime Repollés, no es que se haya multiplicado, es que le han entrevistado, es el mismo que ha estado en muchísimos medios hoy. Así que nada, os dejamos con Jaime Repollés. Muchas gracias. Gracias, Amala. Bueno, buenos días, se me escucha bien en casa, espero. Pues efectivamente, hoy, por muchas razones, todos los que me conocen saben que tengo una fijación especial con la saga de Star Wars, que lo he utilizado siempre como una metáfora en el aula y que, por supuesto, tal día como hoy, se imponía que hiciésemos alguna reflexión. Yo quería coger el hilo conductor de la asignatura de color para dar a este enfoque del mito más importante del siglo XX. No hablo de forma grandilocuente. Para muchos autores, Star Wars se considera el gran mito del siglo XX. Probablemente dentro de unos años, igual que nosotros hablamos de Hamlet o Edipo, o pensamos en Hércules cuando hablamos de los griegos, probablemente si dentro de muchos años se hable de el siglo XX como aquella época en la que la gente creía en Star Wars, igual que una serie de cánones tipo, yo que sé, Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería hacer una pequeña, compartir con vosotros mis visiones, ¿no?, de esta saga y intentar deducir de la iconografía principal de Star Wars algunas conclusiones que yo saco sobre la teoría del color y en general sobre la manera en que los mitos, este storytelling galáctico empieza a articular una enseñanza del color que a mí me ha parecido fundadora de muchas otras sagas que después lo único que han hecho es imitarla en ese sentido, ¿no? Quería empezar con esta imagen muy vintage, muy retro, del póster original de Star Wars de Tom Jung, porque es una imagen que nada más establecer el paralelismo, como estáis viendo, con uno de los fetiches de la teoría del color, como es el famoso prisma, ¿no?, que utilizó Newton para proyectar la luz, difractar el rayo luminoso y descubrir esa anatomía de la luz que era el color, el arcoíris, etcétera. Nos damos cuenta, sin ir más lejos, de que en el propio diseño de Jung esos elementos están ya puestos en juego. O sea, que hay una especie de misterio oculto sobre la luz en esta imagen, puesto que vemos a Luke Skywalker sosteniendo su espada, su sable láser. Me parece encantador el hecho de que sea una persona, este artista tan conocedor de la luz. Un poquito el sonido, sí. yo creo que puede que esté un poco alto. Este artista, sí, este artista se ha dado cuenta básicamente de que la luz se extiende a través del sable láser, pero también trazando una especie de cruz, como es uno de nuestros famosos targets que vemos siempre en clase, que explica perfectamente el modo en que está entrando en una composición claramente triangular en forma de prisma y que, por supuesto, todas esas metáforas galácticas como la distribución de las naves, la estrella de la muerte al fondo, el rostro sombrío de Darth Vader, están ya metiéndonos en salsa de estos fundamentos básicos de la teoría de la luz y el color. Es una especie de cortinilla apropiada para esto. Todos los fans de la saga, y todos hemos sido generacionalmente, es una saga que ha unido 3 generaciones. Estamos súper acostumbrados a estas frases
tan contradictorias como hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana para hablar del futuro, ¿no? O estas frases de Yoda: no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, no confundas la potencia con el acto y estas cosas. Todas estas aporías, todas estas contradicciones son, a mi modo de ver, la mejor manera de introducirse en una teoría del color, que en el fondo lo que nos dice... No estamos compartiendo pantalla. Un segundo. No me lo puedo creer. Sí, espera. Pues menos mal que no nos están viendo por ahí. Vale, Screen Door. Vale, gracias por avisar. Vale, gracias. Volvemos Vale. atrás, perdón. Bueno, me acaban de comunicar que buena parte de lo que he dicho estaba sin ilustración. Podemos volver para atrás un segundo, pero no, es esto. Ahora sí que está comunicando. Bueno, vale, muy bien, gracias. Bueno, digamos, nos recomponemos y volvemos al discurso. Estaba diciendo que básicamente la teoría del color, nada más entrar en ella, sentimos una serie de contradicciones. Lo primero que se aprende cuando se aprende teoría del color es que la luz solo la puedes conocer a través de las sombras, que es su opuesto. Que cuando quieres conocer el aspecto superficial de un objeto, resulta que tienes que una vez que sabes que ese objeto está reflejando la luz y emitiéndote una determinada radiación, resulta que la radiación que está emitiéndote es justo la contraria de la que ese objeto ha absorbido. Por lo tanto, estás viendo exactamente lo contrario de lo que se ha quedado en ese objeto. Entonces, hay una serie de contradicciones tan importantes que la saga de Star Wars sí que nos permite, en cierto sentido, entrar en todas estas contradicciones de una forma natural, con unas imágenes que nos han ido ayudando poco a poco, la fuerza, el lado oscuro, etcétera, etcétera, y eso que pretendo desarrollar hoy un poco, nos han ido dando todas estas grandes metáforas que están relacionadas con estas contradicciones de base. Aquí nos habíamos quedado, para los que estaban en casa, nos habíamos quedado en estas frases famosas que todos conocemos. Por ejemplo, la última que he apuntado es una que dice Leia: la esperanza es como el sol, si solo crees en él cuando lo ves, entonces nunca superarás realmente a la noche. Es ese tipo de expresiones que luego te quedas pensando en casa y dices, es verdad, es que es pura teoría del color, ¿no? O sea, solo puedes estar instalado en la luz si entras en la luna, ¿no? En la noche, porque si no, en ese sentido, solo quedarás ciego. Y esto es justo el enfoque que quería dar a este planteamiento, ¿no? Figurativamente, visualmente, cuando en la saga, como veis, la mayoría de las imágenes que pongo son de la precuela o de la trilogía original, puesto que soy un fanático y ya sabéis el problema que tenemos los fans de la saga con las continuaciones, etcétera. Pero bueno, luego hablamos de ello si queréis un poco, en cómo se ha expandido este mensaje en sus sucesivas versiones, ¿no? Pero desde luego lo que sí que hay muy claro desde el principio es que existe esa especie de conflicto en la galaxia. La galaxia no es un lugar apacible donde la luz y las sombras se desarrollan armoniosamente, sino que precisamente existen varias contradicciones, varias antinomias, y esa es la base de la teoría de la luz. Ir metiéndote en esa dialéctica o en ese debate entre unas cosas aparentemente irreconciliables, ¿no? Entre la luz y la materia, entre la materia y la mente. Eso sigue entrando poco a poco en la teoría del color, y es eso que vamos a intentar hacer hoy. De hecho, si observamos este plano famosísimo del final de la primera película, espero que no sea un spoiler, vemos precisamente la oposición entre humanos y androides, una posición que hoy en día está más candente que nunca, pero también la oposición entre la naturaleza de los propios androides, esa especie de gordo y el flaco que son C3PO y R2D2, y la oposición y conciliación de los humanos, esa pareja que es muy singular porque son hermanos, pero no lo saben y sienten atracción el uno por el otro. Esta atracción de dos hermanos que no lo saben
pero que están fuertemente atraídos, es pura teoría del color. Esta relación de dos androides de caracteres opuestos es pura teoría del color. Vamos desde el principio entrando en estas contradicciones y hasta que llega un momento que se impone brutalmente uno de los mayores efectos perturbadores de la saga. Esta es la famosa primera escena de aparición de Lord Vader, que yo siempre he explicado como el encuentro de nuestro espectro visible, de nuestro pequeño pasillo de luz sensible al ojo humano, esa pequeña rendija por la que los humanos tenemos derecho a acceder al campo electromagnético entre los infrarrojos y los ultravioletas, siendo invisibles para nosotros la mayoría de los colores, la mayoría de las radiaciones que hay en el universo, y justo en ese estrecho pasillo tan blanco, tan arquetípicamente luminoso, tan iniciático, que parece el inicio de cualquier mito, ¿no? El se hizo la luz, justo cuando tenemos acceso a esa pizca de luz que nos han dado los dioses. Luego veremos por qué el mito cuenta que es algo que te han dado los dioses, un poquito de su luz para que tú la puedas disfrutar. Justo entra la sombra, el color, el objeto, el cuerpo. Y un cuerpo negro, además, una especie de agujero negro galáctico que va a estar en el origen de este mito, ¿no? Que va a explicar el origen de este mito, ¿no? Que va a ser esa tensión irreductible entre las luces y las sombras, entre el lado oscuro y el lado luminoso. Y eso es lo que te va a perturbar para siempre. Es muy interesante, además, el hecho de que esa presencia maligna sea acromática. Está muy claro que los Stormtroopers, estos soldados acorazados, que son genuinamente blancos, están rompiendo uno de los tópicos culturales más establecidos, y es el hecho de que los malos van de negro y esas cosas, ¿no? Es verdad que en todo momento, con la apariencia de lo mainstream, con la apariencia de un mito que se desarrolla con toda naturalidad entre lo fantástico y la ciencia ficción, la saga te está dando la vuelta a ciertos conceptos, ¿no? Sí que es verdad que conserva esa estética digamos, polar de mandar a los malos a los extremos, ¿no? A los blancos y negros. Y sí que es verdad que también, a medida que avanza, te va introduciendo en una historia mucho más importante, que es esa tensión entre el lado luminoso y el oscuro. Estamos en diseño y cómo no pensar que los iconos, por ejemplo, los iconos del imperio son increíblemente solares, ¿no? Una forma solar, pero además un sol negro, un sol que es una luz radiactiva, una luz enferma, una luz maligna, ¿no? Otra vez, otra vuelta de tuerca. De repente, los malos que se comunican a través de estrellas negras, de símbolos filonazis, de iconos que están reproduciendo determinadas imágenes casi prohibidas para nosotros, como por ejemplo la rueda solar, distribuida por el misticismo nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el lado opuesto, la rebelión, que se comunica también con una serie de símbolos muy ligados a la mística, pero sobre todo totalmente opuestos a los modelos solares. Es muy evidente que el símbolo de la República es una media luna. Es una media luna y que representa la noche y el color. Y encima es un ave fénix, es un movimiento de resurrección de las formas a partir de la oscuridad. Es tan bonito el modo en que el hecho solar, papá, ¿no? La figura protectora es lo que va a cubrir de sombras toda la galaxia, y esa figura femenina, mamá, lunar, etcétera, va a dar todas esas metáforas, todo ese lenguaje cromático a el periplo de los Jedi y a el viaje del héroe que vamos a contar en adelante. Y todo esto siempre con esta oposición a lo en plan taoísta entre la luz y la oscuridad, de tal forma que, por supuesto,
nunca es posible comprender un lado sin comprender realmente el otro, ¿no? Esto es otra de las bases de la teoría del color. Vas descubriendo que no es posible acceder a una de las partes sin pasar por la otra. Qué bonito ese momento en el que te empiezan a sacar, nada más comenzar esa escena en la que Darth Vader invade la nave Corellia, ¿no? La princesa Leia, custodia de toda esta historia del color, corre a salvar los planos de la Estrella de la Muerte. Es la gran imagen mítica por la que estamos ya empezando a notar que estamos ante un relato mítico en toda regla. Es más, estamos ante el relato mítico por antonomasia. Los grandes mitos comienzan, como he dicho antes, en ese momento en el que la humanidad le quita un poquito de energía a los dioses, le quita una mecha, una pequeña... Y ese es el acto de robarle los planos a la Estrella de la Muerte. Es el acto prometeico, esencial, en el que precisamente la humanidad se da el lujo de entender un poquito en qué consiste esa abominación tecnológica, como la llama Darth Vader, que es el sol, ¿no? que son las fuentes de energía naturales, que son todos los fenómenos que se nos escapan de la galaxia. Entonces, ahí cuando los podemos quitar un poquito los planos de la muerte, creemos que empezamos a entender alguna cosa. Y es ahí cuando empieza realmente nuestra historia, como bien sabemos. Como veis, esto es un relato sobre otro relato, porque evidentemente esta historia la conocemos todos muy bien, ¿no? Pero qué momento más bonito el momento en el que el héroe aparece rodeado de ese color, en ese ambiente que le define como personaje. Luke, más claro imposible, el hecho de que su función aquí es observar, mirar, Luke Skywalker, y ese cielo que va a ir mostrándonos la pauta de cómo interpretar esta historia, además como un gran relato, como un ciclo mítico que se parece mucho a el ascenso y descenso del Sol a lo largo de un día, a lo largo de una vida, de un cosmos, ¿no? Y qué bonito todas las metáforas dobles. Esto no se lo dice un atardecer normal, se lo dice un doble atardecer, un atardecer gemelo, un atardecer que a la vez es amanecer, ¿no? Se lo dice, yo qué sé, Tatooine parece que es un iglú, es un objeto que solemos encontrar en un ambiente polar, pero en un ambiente polar que es un desierto, ¿no? Esa oscilación, esos vuelcos que te da estar viendo algo que es de una sencillez con la melodía de John Williams, en fin, ¿no? Todo fluye de una forma totalmente natural, pero te está dando unas contradicciones visuales que son absolutamente perturbadoras y que te están introduciendo en este problema. Hace frío, hace calor, hay un iglú, pero es el desierto. Ese héroe rubio, solar, con los ojos claros, su mechón flameado, no puede ser más solar, pero su entorno es violeta, es su contrario. Él está viendo su destino, nos está dando ya, casi es un spoiler del final, ¿no? Se está enfrentando al lado oscuro desde el momento que empieza el viaje. Sabemos que ese viaje está estudiado hasta la saciedad, no voy a ser yo aquí el que aporte el hecho de que Joseph Campbell estructuró ese periplo de héroe, esa travesía que se lleva repitiendo en la historia de la humanidad en todas las leyendas, todos los héroes épicos, y que tiene una misma estructura. Campbell estuvo preocupado siempre por ver lo que unía a todas las corrientes mitológicas, desarrolló increíblemente la mitología comparada con este fetiche que ya nosotros no hemos dejado de agarrarnos nunca a él, el periplo del héroe que está en todas partes. Lo encontró tantas veces que ha habido mucha gente que bromeó con la sopa Campbell, ¿no? Decía, este ha metido aquí todo, ¿no? En relación a la famosa obra de Andy Warhol. Pero es que es verdad, estaba todo. Estaba todo porque, como él bien supo, se estaba basando en arquetipos junguianos que nuestro amigo Jung había construido precisamente sabiendo que las historias se repiten,
que hay patrones de relatos, hay patrones de historias que vuelven y vuelven sin parar. Pero esa vuelta y revuelta de los mitos, decía Levi-Strauss, que sería otro personaje para cerrar esta tríada, que la tierra del mito es redonda. Y efectivamente, yo lo que quería contar hoy es hasta qué punto este viaje del héroe, del que hemos oído hablar tantas veces en el storytelling de la película, es un ciclo cromático. Que no se nos olvide que este viaje del héroe también es un recorrido por los colores, por el espacio, como Skywalker. Son los distintos estadios del cielo a lo largo de un ciclo mítico. Y es tan obvio, ni siquiera los personajes, los entornos. Aquí tenemos 3 planetas de esa galaxia aparentemente desconocida, pero tan cercana, tan familiar, que al fin y al cabo siempre ha sido el contenido fundamental de los mitos. Más allá de lo que le sucede al héroe, sus trabas, sus desencuentros, luego entramos en esa metáfora del viaje del héroe un poquito más. Pero sobre todo, ¿de qué nos han hablado siempre los mitos? Si no es de los dioses. ¿Y qué han sido los dioses sino planetas? Y entonces, en ese sentido, el modo en que la historia comienza, sobre todo a partir de la segunda trilogía, en Mustafar, no nos está diciendo que todo comienza con el sol, con una enana roja, con un concepto que se parece increíblemente al planeta, a la estrella más importante de nuestra galaxia. Y no se complica la historia, no es el nudo de la historia, el conflicto, el momento de los planes de la estrella de la muerte, ese lado oscuro, ese advenimiento que para nuestro pequeño cosmos de aquí, de la Vía Láctea, en la esquinita de nuestro conjunto de galaxias, ¿no? Para esta especie de mota de polvo en la que vivimos, no es precisamente un satélite que ha introducido esa noche, esa oscuridad, no es mamá, también lo podríamos decir. No tienen que rescatar a Leia de dentro de esa estrella. Y luego está, por supuesto, el conjunto de planetas por los que va pasando esta historia, que suelen ser planetas monócromos y podríamos decir que incluso plagados de un solo elemento. Star Wars, nos guste o no su saga, se caracteriza por tener un montón de planetas donde habita una sustancia primordial, ¿no? Tatooine es un desierto continuo, Camino es un desierto, es un mundo lleno de agua, Hoth es un mundo lleno de nieve. Cada una de esas cosas son los elementos primordiales, cada uno de los mitos que cuenta el gran mito. Sabemos que los mitos se inventaron básicamente para hacernos ver cómo es el fuego, cómo es el agua, cómo es la tierra, cómo es el aire. Y cada uno de esos planetas representa un elemento. Aquí tenéis el más parecido posible a la Tierra, Alderaan, que por supuesto es el primer planeta que se destruye en la saga. Es un mito tan tremendo, ¿no?, que en ese sentido está tan ligado a nuestras preocupaciones de manera eterna. Es fascinante. Aquí tendríamos mucho que comentar, ¿no? Tampoco se trata de hacer ese recorrido por todo el cosmos de George Lucas, pero sí que me gustaría trazar algunas líneas y demostrar un poco que efectivamente, ya sea en la mente de George Lucas o de sus continuadores, sus muchos continuadores, ese storytelling planetario funciona. Desde luego, el modo en que las paletas de color se podían hacer corresponder con los distintos pasajes de la travesía del héroe dan pie a muchos debates. Y yo lo que quería sobre todo es compartir ese paralelismo. Deciros, oye, a ver si tiene algo que ver, ¿no? A ver si existe efectivamente alguna conexión más o menos inconsciente, más o menos impensada por parte de George Lucas entre los distintos estadios por los que pasa el héroe camino de su encuentro consigo mismo, al fin y al cabo, con su otro, con su doble, y cómo, a su vez, todo esto está muy relacionado con la teoría del color, de la que vamos a hablar también mucho. Por ejemplo, hay cosas muy obvias. Si vemos el círculo cromático que nos explica no solo el viaje del héroe, sino
precisamente el cambio o la transformación que sufre ese espacio en el lado de los buenos, en el lado de la resistencia, pues vemos una serie de localizaciones muy interesantes, como por ejemplo Tatooine y ese color amarillo, que es donde empieza todo, esa luz casi dorada que aporta el polvo del desierto, ¿no? a esa génesis. Pero, por ejemplo, otro de los momentos candentes de la historia es cuando la República se impone, el gran triunfo que sucede en la luna de Endor, ¿no? Que es un enorme bosque gigantesco con una presencia masiva del verde y, por supuesto, la resistencia en Hoth, ese planeta nevado del que hablábamos antes. Hoth ya de por sí es, siempre lo decimos, un planeta que tiene nombre de teoría del color, porque para todo el mundo la intuición más evidente es que la nieve está fría. ¿Por qué un planeta nevado se llama Hoth? Pues eso solo lo puede explicar la teoría del color, que tiene una altísima temperatura de color, que tiene muchísima luminosidad. Esas son las cosas que nos rompen la cabeza cuando vemos la saga. Decimos, ¿por qué esto se llama Hoth? ¿Por qué la historia acaba en un sitio que se llama... O sea, perdón, ¿por qué la República termina en un sitio que se llama Endor? ¿No? Esas son nuestras cosas que nos llaman la atención. Decimos, es que vamos entrando en ese mundo en el que lo uno es lo contrario. Estamos acostumbrados a estas cosas, los artistas. Cuando se nos acerca alguien demasiado sonriente, sospechamos, decimos, este no viene con buenas intenciones. Y lo decimos porque está con una sonrisa demasiado sardónica. Ese tipo de cosas. ¿Y qué decir si nos ponemos en el otro lado, en la atracción del lado oscuro? Vamos. Empiezas a repasar los episodios. Es verdad que no tienen una secuencia muy lineal. Es verdad que estas cosas no están colocadas una detrás de otra de una manera muy mecánica, muy sistemática. Pero tienes a la Estrella de la Muerte, donde empieza el conflicto. Tienes las oscuras habitaciones donde se conspira contra la República en Coruscant, que es el equivalente a nuestra Tierra, una civilización con un urbanismo insostenible, ¿no? que ha llegado a cubrir todo el planeta de ciudades de sombras, ¿no? Y además en las habitaciones de el canciller Palpatine, que son violetas, ¿no? Donde se está urdiendo la traición, ¿no? a la Gran República. Y, por supuesto, ya hemos hablado de ello, Mustafar, ese planeta magmático, volcánico, en el que vemos precisamente todos los colores significativos de la parte oscura del espectro, habitaciones oscuras, habitaciones cerradas, frente a esa luminosidad. Si volvemos a la imagen anterior, esa respiración, ¿no? de los espacios donde se desarrolla la Alianza Rebelde, ¿no? Es tan evidente, incluso en los concepts de estos, perdón, me he saltado un pequeño detalle, que todo está haciendo una política de bloques en la que los buenos cogen su sitio, los malos cogen su sitio y que de resonancias políticas, históricas, precisamente ese recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, ese conflicto y esa reconciliación entre Japón y Estados Unidos. Me acuerdo ahora viendo estas banderas de Japón y la evidente conexión con el simbolismo del imperio, el western de Han Solo, ¿no? el vaqueo, el llanero solitario, etc. Todos esos símbolos, decía Joseph Campbell, que el problema que tenemos en Occidente es que tenemos demasiadas neurosis, demasiadas preocupaciones que se nos curarían visitando el Japón, decía el propio Joseph Campbell, ¿no? Entonces, es ese enfrentamiento a tu alteridad, es ese enfrentamiento a tu doble y, ¿por qué no acordarnos de el enfrentamiento a tu propio destino, que es otra de las leitmotiv más importantes de la saga, que es, por ejemplo, la rueda del Dharma, ¿no? Esa rueda del destino que es la rueda del color, claro, que te está representando en todo momento con esta influencia clarísimamente budista, taoísta de la saga para hablar de la fuerza, etcétera, etcétera.
De hecho, perdón. Bueno, espero que haya servido un poco de introducción todo esto, pero me gustaría ir un poco más allá en esta metáfora, si os parece. ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos... y digo, bueno, vamos, voy a hacer como que me creo esta metáfora, voy a hacer como que me creo que esto va en serio y que esto se propuso de esta forma. Entonces vamos a empezar a hablar de aspectos de la teoría del color que son muy básicos, que son esenciales. Por ejemplo, eso lo saben muy bien mis alumnos, la teoría del color tiene tres propiedades, y el viaje del héroe también tiene tres partes, ¿no? Las tres propiedades del color son la luminosidad, la tonalidad y la saturación. Y las tres partes del viaje son la partida, la iniciación y el regreso. ¿Esto por qué lo vemos en la saga? Porque en todo momento se nos muestra como si fuera un círculo cromático. Aunque yo he forzado un poco las cosas con esta composición, no era eso lo que veíamos siempre a través del halcón milenario. Un puñetero círculo cromático. ¿Cómo funciona el círculo cromático? Lo hemos vivido todos en las clases del instituto. Te ponen el círculo cromático delante y te dicen que eso es la luz, esos son los colores. Y dices, espera, espera. Y entonces rotaban, lo giraban con fuerza el círculo cromático y entonces se convertía en una gran masa de luz. Pues estas son las imágenes que nos muestra ese paso ahí a la hipervelocidad, ¿no? de Star Wars. Esa especie de ojo. Os he puesto en la esquina una imagen del ojo de Horus y no es que quiera introducir aquí ideología masónica, sino que lo que pasa es que, ¿cómo no nos hemos dado cuenta que ese ojo del halcón milenario, esa cabina a través de la cual vemos el espacio, es el ojo de halcón? El símbolo más importante del misticismo es el ojo de Horus, el ojo que es capaz de ver el tiempo y a través del tiempo, el ojo que es capaz de ver el espacio a través de la luz. No era eso de lo que hablaban los egipcios, de una entidad superior que era capaz de trascender todas las diferencias, ¿no? Era eso lo que estaban representando. No estaban presentando solo el ojo de una rapaz. Era esa capacidad de viajar en el tiempo y de entenderlo. Sabéis que este ojo siempre se acompaña de un triangulito que hace posible entender esas tres partes del viaje. Y eso es un poco lo que quería compartiros, ¿no? No es que yo interprete este ojo así, es que a mí me da la sensación de que nos han puesto un ojo de Horus en la cara y que no nos habíamos dado cuenta. Igual pasa con tantas cosas. Perdón, porque esto va como muy deprisa aquí. Por ejemplo, cualquier escolar sabe cuáles son las habilidades de los Jedi. Es decir, que ese viaje del que seguimos hablando se lleva a cabo cuando consigues que tu proceso de entrenamiento esté completo. ¿Y cuáles son las tres habilidades más importantes de los Jedi? Esto es un tema muy curioso. Pues primero, dominar la espada láser, ¿no? El sable láser. Es decir, saber establecer el corte entre las luces y las sombras. Toma ya. Evidentemente, por supuesto, tiene que ver con un dominio de la espada, con un dominio, con una técnica, ¿no? Pero, por supuesto, cuando vemos el primer corte, nosotros ya lo reconocemos. Me imagino que se ve el cursor cuando lo muevo, ¿no? ¿Se ve en casa? Y vemos la diferencia de este corte, que es el que establece los claros y los oscuros. Esa es la capacidad que tiene ese corte del sable láser, que no tiene nada que ver con el otro corte. Y el otro corte sería esa capacidad que tienen, la segunda habilidad de los Jedi, de controlar la materia. El segundo aspecto más importante del color. El color es consecuencia de la luz, el color es consecuencia de la materia y el color es consecuencia de la mente. Las tres habilidades Jedi. Luego se inventaron un montón de habilidades más, entre las que está la curación de los cuerpos, etcétera. En fin, ya hemos hablado de que la saga a veces no es muy satisfactoria para determinadas generaciones. Cuando ya empiezan a curar heridas o cuando empiezan a hacer cosas mágicas es cuando se distancian del canon original y para mí del interés que tiene la saga en sí mismo, ¿no? Hasta ahora estamos hablando de habilidades que cualquier diseñador puede aplicar, como por ejemplo diferenciar las luces de las sombras o controlar la materia, controlar los efectos que produce la materia. Cuando Yoda le enseña a Luke Skywalker a manejar piedras, a
a transportar objetos, le está también de alguna manera introduciendo en los problemas técnicos de esa materia, esos problemas electromagnéticos que están haciendo que el fenómeno de interacción de la luz con los objetos pues, produzca consecuencias. De todas formas, si se sabe algo, es que la luz ni es solo una propiedad del color, ni es solo una propiedad de la materia. También es la consecuencia de una interpretación subjetiva de lo que está pasando con la luz y con la materia. Y también eso lo controlan los Jedi. Los Jedi están preparados para modificar el pensamiento. No son los droides que estabais buscando, ¿no? Dice Obi-Wan. O sea, es capaz de manipular también ese tercer registro. Ese registro que no es ni el de la luminosidad, ni el de los umbrales de la luz magnéticos que atraviesa la luz en un cuerpo, es decir, el cuerpo puede hacer que se absorban colores y que se produzca una sensación más de rojo, más de verde, más de azul, pero finalmente también es una consecuencia de la interpretación de ese efecto y de la manipulación de esa interpretación de ese efecto. Vale. Perdón. Un pequeño guiño a los que os gustaba mucho la interpretación del viaje del héroe. No nos acordamos de la famosa escena, de la famosa, posiblemente la secuencia más famosa de Excalibur, de el mito de la leyenda artúrica que estudió tanto Campbell en su juventud. No hay un momento en el que el rey Arturo pierde la espada y la dama del lago se la devuelve, ¿no? Como esa ninfa del lago sale del pantano y le devuelve su espada. ¿No es eso lo que estamos viendo en la famosa secuencia de Dagobah, cuando Luke Skywalker pierde esa espada, pierde esa habilidad, ¿no? Vamos a decir, pierde la nave, la X-Wing, la X, en forma de target, y tiene que recuperarla. ¿No es exactamente la misma secuencia? Es eso lo que estamos diciendo. ¿Quién le da esa espada mágica o quién le da esa nave mágica para cruzar ese universo nuevo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la dama del lago? Ese es ese poder mágico de la primera propiedad. Todo en la saga, perdón, porque es que da unos saltos tremendos esto. Todo en la saga tiene sentido, tiene sentido. Ese espacio al que vamos a entrar se puede nombrar. Por ejemplo, todos sabemos que las naves tienen un nombre y tienen el nombre de una letra del alfabeto, la Wing, la B-Wing, y tienen la forma y el aspecto de una letra del alfabeto. Son como logotipos. Es decir, que ese espacio ya lo estamos empezando a conocer. Los Jedi empiezan a conocer ese espacio, a cartografiarlo. Y es todavía mucho más interesante el hecho de que esas naves con las que exploran el espacio y con las que nombran el espacio también tienen unas antinaves que son, por ejemplo, las TIE Fighter, que su nombre lo dice todo, Twin Ion Engine, o sea, una especie de ion o enlace iónico. Esto solo se puede explicar desde el punto de vista del electromagnetismo, ¿no? Un enlace iónico, que es lo que sucede cuando una pérdida, una ganancia de un electrón produce una nueva partícula y entonces aparece como una nueva entidad de la nada que no existía y que es el lado oscuro, son las naves del lado oscuro y que se mueven con esa energía. Es súper interesante. Otra vez esa polaridad. Las naves de los buenos son las letras del alfabeto universal, las letras del universo, literalmente. Y las naves de los malos son modificaciones, duplicaciones o híbridos derivados de la pérdida de electrones de las naves principales. Yo lo explico así. Ese es el concepto. Es muy curioso. En realidad, toda la saga está dando vueltas en torno a esto. Si miramos los iconos Jedi y los comparamos con los iconos Sith, estamos viendo esa posición entre luminosidad y emisión de la materia, entre incandescencia y radiación. O sea, hay unos que iluminan y que tienen iconos de la iluminación. El icono de los rebeldes
es un axis mundi, es un corte que separa, ¿no?, las luces de las sombras, es una estrella, es un ángel, son unas alas, es un fénix, son tantas cosas que están relacionadas con la luz, emite una luminosidad, una incandescencia en positivo, por oposición al icono de los Sith, que serían todos los colores radiactivos, el color que ha almacenado un cuerpo y que emite radiactivamente, el color oscuro, la radiación oscura, la contaminación, esa pinta que tiene su icono de cuidado no entrar tóxico, radiactivo, ¿no? Es esa oposición en todo momento. Y esos dos lados se oponen, son los dos lados del espectro. Por eso, esa primera habilidad de los Jedi es dominar la tensión entre el lado luminoso y el lado oscuro, dominar el espíritu, lo que hemos llamado siempre en Occidente espíritu, hasta que se ha dejado de hablar de estas cosas, claro. Qué bien se ve esto en la oposición principal entre Luke y Darth Vader, entre el hijo y el padre. Es tan simbólico. Mi peor enemigo, aquel que estoy buscando para vengarme, resulta que soy yo mismo, resulta que es mi sombra, es mi padre, de hecho. Eso es el simbolismo, esa es la teoría del color. Hasta el punto, bueno, podríamos hablar de tantas cosas, ¿por qué tiene Luke este aspecto color kaki? El otro día vinieron aquí una masterclass maravillosa sobre Lawrence de Arabia, estuvisteis viéndolas, ¿verdad? Qué maravilla. El Imperio Británico, cuando llegó a las Indias, cuando llegó a estos sitios, inventó el color caqui. Es el color del uniforme militar. Es ese amarillo polvo del desierto. Y se llama así. Los militares usaban un camuflaje natural que era echarse este color marrón para cubrirse todo el uniforme y mimetizarse con el desierto. Y ese color es justo el complementario de ese otro azul oscuro, casi violeta, que está en todo momento representando Vader, que por supuesto es un personaje negro, pero tiene todos esos matices. Y de esa tensión entre el militar británico que descubre su posición en el desierto y de la tensión hacia el lado oscuro, es de donde surgen estas imágenes. En general, ya sabíamos que el viaje del héroe es la repetición de este conflicto, ¿no? Es el héroe edípico, ¿no? El personaje que descubre que su sombra, ¿no? es su peor enemigo. Hay tantas imágenes relacionadas con esto. Hamlet sostiene la calavera, igual que Kylo Ren se queda obsesionado buscando el sentido en la calavera de Darth Vader, ¿no? Incluso en la nueva saga. Fijaos que pongo imágenes de la nueva saga, que coste. Y en ese sentido, todas las metáforas son tan explícitas, son tan hermosas para explicar esa primera propiedad de la luz, que es ese control espiritual de la tensión entre el lado luminoso y el lado oscuro, esa división interior de cada individuo. Vamos a la segunda, vamos a la segunda, vamos a la segunda. La segunda es la tonalidad. Hemos dicho que la luz, una vez que impacta con la materia, es absorbida en una de sus radiaciones y luego la materia emite otras. Y eso va a dar lugar a la temperatura del color, a la incandescencia que transmita ese color. Y ahí es cuando el viaje de Luke, que ya os digo que ha salido de Tatooine, de ese mundo desértico amarillo, camino de ese violeta oscuro, pues se encuentra con la tensión primordial de la saga, la otra tensión primordial de la saga, la tensión entre los rojos y los azules, la tensión entre los Jedi y los Sith, ¿no? Es muy interesante esta idea, ¿no? Los Jedi son no solo los que llevan espadas azules o verdes, fundamentalmente azules, sino que además son los que controlan sus pasiones, son los que mantienen la frialdad, los que no se dejan llevar por el deseo, por la pasión, por el odio, los que se dejan desatar su odio, incluso lo inculcan en los demás, son los Sith, ¿no? Los maestros Sith, que siempre llevan las espadas rojas. Este control de las pasiones
es ya el efecto de esa luz que ha entrado en un cuerpo y que ya emite una radiación, que ya está diciendo, ostras, tengo muy mal karma, soy un Sith, emito energía roja, o tengo muy buen karma, soy un Jedi, emito energía azul, tranquilizo a mi gente alrededor, establezco la paz. Desde luego, el equilibrio extremo entre esas dos cosas, el sistema RGB nos lo deja muy claro, es, por supuesto, el verde, el color de los maestros, Yoda, Qui-Gon Jinn, están justo en el intersticio entre esos dos valores radicales absolutos. Radicales absolutos que, por supuesto, están en todas partes. Están en la política, están en el sexo, están en cualquier cosa. Entre el rojo y el azul, siempre. Son los colores de la diferencia de género, son los colores de la diferencia entre izquierda y derecha. Son las tensiones primordiales entre Oriente y Occidente. Y ahí está siempre esta idea. Me da igual que en España tengamos una izquierda roja o una derecha azul. En Estados Unidos es al revés, pero es el mismo margen, es el mismo umbral, es la misma tensión. Entonces, ese es un poco el concepto. Da unos saltos impresionantes este PowerPoint. Y veis, y el equilibrio, la estabilidad, ¿no? Entre los infrarrojos y los ultravioletas está la luz, nuestro umbral de luz. Y la verdad y la luz está representada por Yoda, el duende verde, el hada de la luz, el que está justo habitando el punto intermedio en su planeta verde pantanoso, ¿no? De Dagobah, por ejemplo. Y, por último, la saturación, el tercer principio del color. ¿Qué significa la saturación? ¿Qué significa el tercer eje? Que allí donde se establece este tercer eje, se van a diferenciar los distintos colores por valores absolutos de claridad, medio tono y saturación relativamente. Ahí están los ejes que dividen el espectro de color entre opuestos radicales. Ahí está la tensión entre el naranja, el azul, entre el verde y el magenta. Estas son las grandes tensiones, porque siempre la saturación es la diferencia entre un color y su complementario, su opuesto o el gris, ¿no? Allí donde se convierte más en un color puro o impuro. Y también eso queda muy bien reflejado. Os he traído un ejemplo muy gráfico que es muy querido por todos. Han Solo, el azul tejano, el pantalón vaquero, ¿no? No vamos a decir marcas comerciales, ¿no? El 501, para hablar en términos de la saga. ¿Con qué combina? Con ese naranja oscuro, ese marrón chihuahua, ¿no? Qué bien se llevan, qué bien simpatizan. Y ese es el simbolismo. Estás en todo momento viendo la relación entre esas dos partes, ¿no? Igual que hay muchas otras combinaciones ganadoras. Por ejemplo, es muy interesante la relación entre el naranja y el azul, entre Obi-Wan y Anakin Skywalker, ¿no? Y todo, no solo sus caracteres fisiológicos, esta especie de tipo barbudo, pelirrojo, que tiene simpatía por su padawan de pelo oscuro, siniestro, sino que además todos los escenarios donde combaten, y especialmente como réplicas de los escenarios donde combatieron o combatirán, según se mire, puesto que la tierra del mito es redonda, como decía Claude Lévi-Strauss, tendrá que ver con la repetición de esa sinfonía de naranjas y azules, que van a ser los estribillos que vayan armonizando constantemente la saga. Esto, por supuesto, por muy mal que hagan las películas, que a veces se esfuerzan en hacerlas espantosamente mal, van a conservar este simbolismo, lo van a hacer bien, porque eso ya lo daba la saga, ya lo daba el patrón, ya lo daba el molde mitológico, eso ya funcionaba bien y eso no lo va a cambiar nadie. Entonces, es muy, muy bonito el modo en que esos estribillos van pasando. Y bueno, también habría que decir en este punto
y por qué no decirlo, en el de la saturación y en el de el aspecto psicológico del color, el hecho de que también depende de cómo lo mides, ¿no? La saturación es un poco, depende de cómo lo mides, desde dónde lo mides, ¿no? De tu posición subjetiva. No es lo mismo ver un azul junto a un amarillo que verlo desde un naranja, ¿no? Es muy distinto. Entonces, claro, se ha dicho tanto, la saga es verdad que es muy masculina, es verdad, ¿no? Las espadas, los caballeros, y también es verdad que es muy medieval, ¿no? Y muy cristiana, porque no hay por todo hay que decirlo. Pero es también muy interesante cómo se ha ido transformando en ese sentido en los últimos años. Y ya con esto voy acabando, ¿eh? No os asustéis. Por ejemplo, me ha parecido fascinante este tema, ¿no? Cómo fuimos empatizando, siempre ha sido una serie de empatizar con los malos. Darth Vader es muchísimo más interesante que el pobre soso de Luke Skywalker, eso está claro. Pero también es verdad que los personajes intermedios malvados han sido muchísimo más interesantes que los personajes intermedios positivos, que por supuesto se han acabado juntando. Ahí está Mandalorian, donde el que está en medio, el Yodita, se ha acabado juntando con el malo que estaba en el medio del prisma de color, que era el contrabandista, que parecía que no trabajaba ni para unos ni para otros. Ese tipo de afinidades no son ni siquiera un hallazgo de Disney ni un hallazgo de ninguna versión del universo expandido. Son el mito, es la cantinela, es algo que ya te va sonando y que se va repitiendo generación tras generación. Y por eso aquello está funcionando tan bien desde hace tantos años. Y aquí es lo que pasa. Pero no estábamos hablando de círculo cromático. Pues claro, el mandala, el Mandalorian, el enfoque del guerrero oriental, todo lo contrario del guerrero místico occidental que está constantemente obsesionado con la figura del padre. No, sea Dios, sea no, es pero no hemos quedado que el universo es, que la fuerza es ese Dios, es el ciclo eterno. La relación es con el mandala, con el Mandalorian, ¿no? Es muy simbólico en ese sentido. De hecho, quería acabar con esta imagen para decir, a lo mejor larga vida a la fuerza, a lo mejor la saga no está tan muerta, a lo mejor la saga tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque todavía hay grandes aciertos, ¿no? Esta imagen lo demuestra, me parece bellísima. Es la misma forma de contar el mismo mito, pero al revés. Otra vuelta de tuerca. Si la vuelta de tuerca que a los fans nos preocupa mucho. Es que esto no es George Lucas, claro, es su contrario. Pero tiene que ser exactamente su contrario. Hay que tener mucho cuidado de que sea exactamente su contrario. ¿De acuerdo? Entonces, habrá precisamente este viaje en el sentido opuesto. Habrá una posibilidad de ir desde el héroe hasta el origen de la luz. A lo mejor no es papá el que está a la vuelta de la esquina, ese papá diabólico que nos ha obsesionado en el siglo XX. A lo mejor es ese niño pequeño que nunca hemos sido lo que está a la vuelta de la esquina. Y está funcionando perfectamente para una determinada generación. A lo mejor no es una entidad divina, a lo mejor es una cuna. Es muy bonito y es muy interesante. Y eso lo han dicho los fans, porque el mito ya no es de George Lucas ni de nadie. Es un mito, es un relato y circula por el espacio desde hace muchos millones de años. Eso es un poco el tema, ¿de acuerdo? Y yo creo que me he extendido demasiado. Lo vamos a dejar aquí, si queréis. Sí. Muchísimas gracias, Jaime. Ay, mira, Vanessa, has Por fin, aparecido, ¿veis? hola. Y entonces hemos convocado a Vanessa, que ha aparecido, ¿no? El poder de la fuerza, ya sabes. De power. Bueno, mil disculpas, que bueno, estaba conectada desde el primer momento, pero no tenía poderes, nadie me había dado la fuerza para poder hablar. Y cuando ya he podido, bueno, pues ya habéis comenzado. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, Jaime. Enhorabuena por esta preciosa masterclass, porque es bellísima. Yo creo que no vamos a volver a ver ninguna película de Star Wars o percibir el mundo de la misma manera. Yo creo que nos has abierto mucho los ojos. La verdad es que
Es verdad que es una trilogía que está cargada de simbolismos por todas partes, desde el punto de vista de no solamente del color, de toda la iconografía, de la arquitectura, todo está súper pensado y todo llega a nuestros sentidos de una manera muy especial, y yo creo que de ahí el éxito, ¿no? No solo por los grandes efectos especiales, lógicamente, y el dineral que hay en estas películas, sino por todo lo que tú has comentado. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo presentarme, que no me he presentado, yo soy Vanessa Ruiz, soy la responsable del área de diseño aquí en UTAD. He visto que nuestro salón de actos está plagado, lógicamente, de docentes y de profesores de UTAD. Sé que muchos que estáis en online nos conocéis, otros no. Para los que no nos conocéis, pues comentaros un poquillo. UTAD, que es el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, bueno, pues es un centro universitario muy enfocado, ¿vale? a planes formativos que estén relacionados con la industria y la economía digital y el desarrollo de contenidos, ¿no? Audiovisuales en este tipo de industria. Tenemos varias áreas, el área de animación, de videojuegos, de diseño y el área de ingeniería. Impartimos impartimos planes formativos desde ciclos formativos de grado superior, grados y posgrados. Esta masterclass se encierra dentro de lo que es el área de diseño digital, que en los ciclos formativos tenemos el ciclo de ilustración, en los grados oficiales el de diseño digital, y dentro de los posgrados tenemos un experto en cómic y manga y un máster también en motion graphics. Todos aquellos que estéis interesados, meteros en vuestra página web y os damos información de todo tipo. Hoy más para mí me hacía mucha ilusión presentar esta masterclass, primero porque la daba uno de nuestros docentes magníficos, que es Jaime Repollés, y porque hoy es un día muy especial para nuestros alumnos de diseño digital. Esta mañana he estado en una entrega de premios en el centro de Plenilunio, donde se ha hecho el visionario de todas las obras ganadoras de arte digital, en la que 2 de nuestros proyectos de nuestros alumnos de cuarto de diseño han recibido 2 premios por sus obras en el certamen de arte digital de Smith. Ayer justo nos dieron la gran noticia de que 2 de nuestros proyectos presentados a los LAUS, que supongo que los que estáis aquí amantes del diseño, pues sabéis que es uno de los premios más importantes que hay en el mundo del diseño. En la categoría de estudiante hemos recibido 2 premios, en la categoría de audiovisual y en la categoría de diseño gráfico, que se suma a otros que hemos conseguido de arte digital en años anteriores. Y mañana tenemos a Televisión Española, que viene con nosotros a trabajar un brief que espero pues que ver en las grandes pantallas este verano, como vimos la de San Fermines 2023, que toda la línea gráfica se hicieron por alumnos de diseño. Y la verdad es que es un día como muy, muy especial, y qué mejor que rematarlo con esta masterclass. Y qué decir, ¿no? Que el éxito de nuestros alumnos y de su formación pues es gracias a los docentes que tenemos, entre ellos Jaime Ripollés, que como habéis podido comprobar, pues este es el nivel que tenemos aquí en UTAD. El 20 de mayo tenemos una sesión de jornada de puertas abiertas para todos aquellos que quieran conocernos. Y pues aprovechar que tenéis aquí a Jaime para hacer todas las preguntas que queráis, que él estará encantado de responderlas. Estoy convencido que se le ha quedado corto, porque Jaime podría hablar horas y horas y días y meses sobre este tema y sobre muchos otros. Y siglos. Pero pues aprovechar aquellos que queráis preguntar o plantear alguna cuestión y debatirla, pues estaremos encantados de contestarlas. Adelante. Si quieres, eso es. Y tú contesta por aquí. Yo, estupendo, sí. A ver, preguntas por aquí. Tú misma haces las funciones, porque si no me van a saltar. Yo pregunta. Espera, voy a ver si el micrófono se va a poder hablar. Sí, no, hablo alto. Vale. A ver, antes cuando estabas explicando los símbolos de la República, del Imperio, decías que el Imperio es el Sol, el Padre, ¿no? Sí. Tiene la figura principal, Darth Vader, literalmente un padre, ¿no? Pero luego, cuando lo estabas explicando los planetas y sus relaciones, vi un tipo de contradicción que yo sé explicar, sí, basando en tu teoría, pero me gustaría preguntarte de todas formas de lo que piensas, que la estrella de la muerte es una luna, cuando antes decimos que el imperio es el sol. Sí. Entonces, me gustaría saber
¿Qué opinas sobre eso? Efectivamente, lo primero, ya he dicho que lo bonito que tienen los mitos es esa función en la que un factor lo puedes interpretar desde dos puntos de vista totalmente distintos. Es que el problema es que todos son las propiedades de la luz, todos son las propiedades del color y lo que tienen es como distintas mascaradas. Joseph Campbell hablaba de las máscaras del dios. O sea, hay veces en el que en el mito una función, yo sé que es totalmente contradictorio, lo asumo, pero eso es propio de los mitos. A veces un objeto puede ser un símbolo paterno y materno a la vez. Igual que una cosa puede ser roja y azul a la vez. Solo hay una coherencia, lo hemos dicho con la política. Rojo y azul son distintos signos en la política estadounidense o española, pero son la misma oposición. Esto es lo importante. Entonces, puede que suceda que a veces una luna es una falsa luna, como por ejemplo una estación espacial construida por el imperio, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que muchos de los mitos de la saga hagan referencia a la luna de verdad, es decir, al reino de la noche, al simbolismo tónico de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, una de las aberraciones que es esa nave, esa estrella de la muerte, es que es una impostura a ese ciclo lunar que también tiene que estar representado y que también es real, no es un planeta orgánico, me refiero, es una construcción artificial del imperio. Entonces, ahí hay una transmutación, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que una imagen puede coger un rol de un polo o del otro, pero insisto, esto es como un bit. El bit no es ni el 0 ni el 1, son los dos. O sea, ese es el problema en todo momento. Y la saga a veces parece que incurre en esas ambigüedades, por eso he dicho, la teoría del color es profundamente contradictoria, pero por este lío, ¿no? Ese lío. No sé si te estoy respondiendo. A ver, sí, me estás respondiendo tu interpretación de esa. Claro, efectivamente, que es el problema que hay de fondo, claro. Esto es el tema, es la secta, ese es el problema, que el sistema que introduce en todo momento la película es eso. O sea, evidentemente hay una gran fuerza en Darth Vader. La fuerza es intensa en él, pero hay un momento que se quema y se convierte en todo lo contrario. Pasa igual con los planetas, con los personajes, con los símbolos. Tienen esa ambigüedad. Son mutantes, cambian a lo largo del desarrollo de la historia. Y eso es lo interesante. Eso creo que es lo que nos quiere transmitir. ¿Que es 100% efectivo? No nos creamos la saga del todo. Es un mito. Hay una pregunta en el chat. Que ese es el problema. Es un mito. Perdonad. No vayáis por ahí intentando certificar que el mito es la realidad. Os la pegáis. Pero la realidad es un mito. Es que ese es el problema. Mira, Jaime, hay una pregunta en el chat. Pregunta Lara Gómez si el color que conocemos engloba el espectro cromático que el ojo humano alcanza a percibir y toda la saga es una travesía por nuestra rueda del color. ¿Habría hueco en la saga a través de alguna metáfora para los colores que no llegamos a ver? ¿Y que los dioses sí? No sé si me explico. Muy bien. Evidentemente, la fuerza, esta es muy bonita la pregunta, la fuerza efectivamente habla de precisamente todo lo que es invisible. En ningún momento se representa la fuerza. Y de hecho, cualquier amago de materializar esa fuerza resulta un poco ridículo, ¿no? Hay veces que sí suelta alguna descarguilla eléctrica, pero sabemos que eso no es la fuerza de la que está hablando el mito, ¿no? Ni la visión espiritual de la que está hablando el mensaje Jedi es realmente un planeta, ni un color, ni un diseño de un personaje. Efectivamente, casi todo es invisible. Aquí habría que citar casi, fíjate a dónde me voy, al Principito. Lo esencial en la saga de Star Wars es invisible. O sea, precisamente lo que te está hablando es de que no hay posibilidad de representar esto gráficamente, volvemos a esa imposibilidad, y que por eso nos da esos zarandeos, esos saltos de un lado al otro. Al darnos esos saltos de un lado al otro nos prepara para ver esas cosas que son invisibles, que no podemos ver, o por lo menos para intuirlas. Nos da músculo para una sensibilidad hacia lo invisible. No sé si os estoy respondiendo o me estoy poniendo muy hermético.
Estamos demasiado tiempo juntos. Mira, Leire pregunta, dice la luna, pregunta que si la luna es porque es una figura cónica asociada a la naturaleza, pero convertida en algo antinatural, y que si crees que es la base del imperio. Madre mía, qué preguntas. Venga, adelante. Está muy bien. Vamos a ver, yo había traído una diapositiva que con estos saltos os intento responder a esa pregunta. Me lo he saltado porque me estaba extendiendo, pero la imagen de la mujer, de la luna, puedo decir luna, mujer ya de forma natural, estamos totalmente locos, vale. Entonces, en ese sentido, aparece muy mal representada en la saga. Eso se ha comentado mucho, que si a mí no me gusta decir que la saga era machista, eso no tiene nada que ver. Es la posición que ocupa esa figura femenina. Fijaos la tensión que hay entre Java y la princesa en esta diapositiva que había traído, ¿no? Frente a... la luna es ese simbolismo que tiene que ver con esa parte oculta o esa parte que no conocemos del lado luminoso, pero la luna también es un elemento solar, la luna brilla, la luna la vemos, ¿eh? Es más el lado oscuro de la luna, esa parte que no comprendemos, ¿no? Hay una metáfora, ¿no? Muy Pink Floyd esto, ¿eh? El lado oscuro de la luna, y esas yo creo que es la mejor forma de atrapar esa metáfora de la estrella de la muerte, como esa especie de cosa incomprensible. Ya sabéis que el gran agujero negro del psicoanálisis del siglo XX era la mujer, es decir, lo que Freud llamaba el continente oscuro. Ese es el concepto de el continente oscuro, en el sentido que no lo comprendía. Estoy hablando de psicoanálisis, no se comprendía, y por eso esta saga tampoco lo comprendió. De hecho, el mayor problema que tiene esta saga, sobre todo en las nuevas versiones, es que quiere dar el salto al lado femenino, pero está contando a la heroína femenina como si fuera un héroe solar. Ahí está Reik, ¿no? La última heroína de la saga, que se está contando como si fuera una historia masculina. Yo abogo porque la saga por fin cuente la historia femenina, que es la que no se ha contado nunca, que es el viaje del héroe opuesto, el de Alicia, el de Perséfone, el de las grandes figuras mitológicas femeninas que hacen otro recorrido y que buscan otro tipo de cosas. Por ejemplo, al final de ese recorrido no está papá, está mamá. Y eso es una saga que es muy interesante, ¿eh? No sé si estoy respondiendo a la pregunta, creo que no. No es mi pregunta. Leie creo que me ha comprendido, porque Leie es de la secta, está formateada, que es la que ha hecho la pregunta. Dicen que sí, ¿eh? Dicen que tanto Lara como Leire, que muchísimas gracias, que lo han entendido perfectamente. ¿Ves? Ya te decía yo. Cuando hablas del significado del color de las espadas, sí. La espada morada, ¿qué tiene? Ah, sí, eso también lo había preparado. Me preguntan aquí por la espada morada, pero he ido saltando porque es que íbamos muy mal de tiempo. Me han pillado con el carrito de lado. Es que hemos perdido unos minutos de conexión y digo, total, de esto podemos hablar durante años. Esto es muy bonito, por ejemplo, es un momento decisivo, no sé si lo acordáis en la saga, el momento Mace Windu, que es cuando realmente Anakin cruza el otro lado, el lado oscuro por el otro lado. Si todo lo que hemos dicho del maestro Yoda verde, lo puedes decir del maestro magenta, del maestro violeta, del otro lado del espectro. Y ese maestro que, por supuesto, es un maestro de color que además va a dirimir absolutamente el paso al lado oscuro en la precuela o en la segunda trilogía. Es un momento decisivo, absolutamente decisivo. Y es otra cosa que estoy seguro que no sé hasta qué punto está pensado, o George Lucas tenía esa conciencia, pero es súper interesante mostrar que también los maestros se equivocan. Esa es la gran historia de Mace Windu. También los maestros se equivocan. Ese gran mensaje que nos manda esta escena. Y eso es muy bonito. Y lo pone con el magenta, que es el complementario del verde. En ese momento, el maestro es su otro. Eso no significa que no haya dejado de ser maestro. Es que ha sido un momento su doppelganger, su doble
estaba en el otro lado, en ese momento. Es muy interesante en ese sentido la saga, creo yo, ¿eh? Es mi propuesta, obviamente, aquí hoy. Deseando tú directamente más sobre eso de tus ideas, de tanto ahora como fuera de clase, quitando precisamente lo que has dicho sobre... Muy bien, tenemos un adepto a la secta que no ha, que no ha abonado. Por favor, intervengan inmediatamente. Sí, sí, sí. Para los villanos de la saga, también el color kaki, hay una parte que no has citado, no sé si por diapositiva o porque no da tiempo, que es como en la trilogía original se demuestra el viaje del héroe a través de las ropas que lleva los Skywalker, que llevan Claro. ropas más oscuras a medida que se acerca más al oscuro. Sí, sí. Y la aportación que quería hacer en forma de pregunta era si la justificación que tienen para los pilotos de las naves estelares al ser de naranja era por claros combatientes de la luz. Te lo compro totalmente. Jaime, Te lo perdona compro que, totalmente. Sí, Jaime, que es verdad perdona que que interrumpa. el cielo, sí, ya os Jaime, digo, repite, es que el desde azul es casa el cielo, no se el oyen las cielo. preguntas de los Y el chicos. Skywalker, en todas sus modalidades, pilotos, viajantes del cielo, es naranja. Es fantástico. Me están preguntando básicamente que, por ejemplo, los pilotos de la Alianza Rebelde van de un rojo anaranjado. ¿No? Claro, es que toda la saga tiene que ver con esto. Skywalker, si es que lo dice la palabra, es el objeto perfecto para ser visto desde el cielo. Sí, 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 totalmente. Si entráis en esta paranoia, tened cuidado, usadla con moderación. Solo es una pequeña... De verdad, no os lo toméis totalmente 100%. Ni se respeta la saga 100%, hay cosas que no encajan, ni la realidad es así. No, por favor. Venga, más cosas. Mira, yo desde casa, bueno, quiero hacerte un comentario de uno de los que estaba aquí con nosotros, de Raúl Celaya, que dice, primera vez escuchando a Jaime y no puedo esperar ya por escucharle de nuevo. A ver, Jaime es el maestro Jedi en Utah, o sea que... Bueno. Que Sí. vengan aquí a escucharte, ¿verdad, Jaime? No me ruboricéis que se me cambian los colores y justo he venido disfrazado de sacerdote como corresponde. Mira, pues tenemos aquí, dice, yo no entendí muy bien lo de los cortes en los Jedi. ¿Por qué se diferencia cada uno? ¿Los cortes en los, perdona? En los Jedi. ¿Por qué se diferencia cada uno? No, las distintas espadas, por ejemplo, de los Jedi, esta diapositiva que está puesta. Pues bueno, sabéis que ahí todo, vamos a ver, he evitado por todos los medios entrar en el universo expandido, es decir, sabéis que hay legiones de interpretaciones al respecto. Podéis tener personas que os expliquen las razones por las que la espada amarilla, yo qué sé, es que soy muy friki de esto, pero he intentado evitar meterme en estas cosas, porque la espada amarilla es la de los defensores del templo Jedi, no sé qué, o sea, hay gente que se ha especializado en todo eso, pero me gustaría llegar al punto mítico de la saga en el que vale para todos, en el que es esa cantata que se repite. En el momento que empieza a haber expertos absolutos que dominan una de las áreas o que te dan todas las traducciones perfectas de cada una de las cosas, se convierte en algo académico. Habrá departamentos académicos dentro de poco de esto, pero creo que es muy interesante el modo en que está todavía la saga palpitando, porque podemos establecer todavía interpretaciones. Sí, pero vamos, si os interesa el tema, todo eso tiene su explicación. O sea, cada luz, cada objeto se supone que está relacionado con alguna función dentro de la orden. Como señalética militar, pura y dura, vamos, para entendernos. Sí. Lo que había dicho antes de que la estrella de la muerte tiene forma lunar, pero a la vez es contradictoria y depende de que se fuera con el sol. El lado rebelde tiene la forma lunar. Entonces el autor lo hizo de manera que al fin y al cabo en el episodio 8 creo que era, los rebeldes acaban atrapados y metidos en una especie de como cueva y ahí es como que se puede decir un poco como que está intentando de adivinar o de adelantarnos el supuesto final que luego pues al menos es lo que pienso. Al fin y al cabo, la Estrella de la Muerte la construyeron el Imperio y al fin y al cabo es lo que
historia era, no sé. Sí, insisto en lo mismo. Es que, a ver, son muchas manos, ha pasado por muchas manos, pero esto te pasa si estudias cualquier relato mítico, ha pasado por muchísimas manos. ¿De verdad pensamos que Homero escribió la Odisea? Que no es un montón de gente, que no es una tradición entera, que no forma parte de muchísimos remix, construcciones, tal, de que no se ha escrito buena parte en la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, intentad no interpretarlo de esa forma, porque esa forma especialista, qué parte se ha aportado en esta época, no sé qué, sino ver el conjunto, esa especie de viaje, las grandes enseñanzas, ¿no? Fíjate, quedaos también en la superficie y ahí es cuando va a funcionar muchísimo mejor. Eso es muy interesante. Sí, bien, bien. Sí, sí. Aquí están haciendo muchas preguntas. Sí. Yo no he visto ninguna de las películas. Bien, fantástico, fantástico. Entonces, no me queda más que creerte cuando me cuentas todo esto, pero bueno, yo ya he estado en tu clase, yo ya sé cómo va la cosa, pero lo has medio mencionado en alguna ocasión, pero sí me gustaría que expandieses un poco más. ¿Hasta qué punto crees que esto está planeado o que tiene intención o, por falta de mejor palabra, es movida tuya? Me parece una pregunta súper legítima. Primero, es movida mía. Las tres propiedades del color dicen que una de ellas es subjetividad. O sea, estamos hablando del color en serio, hay un componente subjetivo incuestionable. Un tercio del problema es mío, otro tercio del problema es tuyo y otro tercio del problema es de la materia de estudio, que en este caso es la saga, que está dividida entre muchísima gente. Lo que os quiero hacer ver es que ¿sabía George Lucas la que estaba liando cuando estaba haciendo una película de género casi de serie B con ciencia ficción y fantástico, mezclando alguna idea? Él quería hacer una película de Kurosawa con 4 cosas y de repente se construye un mito y ese mito ya es un fenómeno cultural, ya no es obra de nadie, ni de tu visión, ni de tu interpretación. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, no he visto la saga. Parece que es que hay que ir con carnet. O sea, a ver estas sagas. No, cualquiera puede ver esa sensación, cualquiera puede enfrentarse a ese lado oscuro, cualquiera puede conocer esa experiencia sin conocer los nombres de todos los personajes. ¿De acuerdo? Esa es la parte que me parece interesante. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es una interpretación, por supuesto. Es una interpretación. Sí. Me gustaría que me explicaras cómo lo has explicado, pues dándole los colores más claros a la República y más calientes al Imperio. Pues como que la República también tenía una cierta corrupción. Claro. Y el Imperio tenía como un motivo. Conde Dooku tenía su motivo, Sí. Grievous tenía su motivo, Darth Vader tenía su motivo. Palpatine también. Entonces tenían un poco también de... Entonces, me gustaría que me lo explicaran. Vamos a ver. Yo entraría, no sé si conocéis. Hay un autor que se llama Nick Land, que es un filósofo de la última ola que ha desarrollado el aceleracionismo. Era un filósofo que venía de la izquierda y de repente ha abrazado la saga Star Wars, habla de un iluminismo oscuro. Y se considera un filósofo reaccionario, ¿no? Y hace varias referencias a la saga, ¿no? Te estoy intentando responder, es decir, ¿cuál es la parte positiva de los Sith? Que quieren purificar el cosmos, que también saben que la democracia o la república es peligrosa, que tiene sus lados oscuros. Claro, si es que todos aportan unas cosas a otras. Me acuerdo de la frase de Churchill: la democracia es el peor de los sistemas posibles que existen, a excepción de todos los demás. O sea, me gustaría responderte así. O sea, lo que está diciendo Palpatine, lo que está diciendo Lord Vader es eso. La República tiene, claro que tiene sus problemas, lo sabemos, pero es muy interesante que un problema así de gordo, un debate de este calado político, entre a través de una saga mainstream. Y lo estamos oyendo, y es un problema de la trilogía, ¿no? Yo no suelo ver a la gente saliendo del cine o después de jugar una partida a un videojuego decir, pues verdaderamente el sistema democrático tiene sus fallas.
O realmente, si lo piensas, la fuerza también es una gran debilidad, porque bueno, joder, es que ese tipo de reflexiones es la magia de esta serie, es que es lo que consigue. ¿Y eso en el color? ¿Cómo lo...? Sí, sé que tu pregunta iba por ahí, pero ya veis que estoy intentando evitar todo porque os lo vais a tener, esto os lo vais a tener creyendo de alguna manera, y es que no, es esa polaridad, es que cambiará en el siguiente minuto. No sé cómo explicarte que ese color que yo te dijera cambiará al instante, según cambien las condiciones de luz, según cambie el enfoque, según lo vea otra persona. Es lo que me habéis dicho, es que es así, es que el color es así, es que es lo que cambia, es mutante, y eso es lo bonito. No va a estar fijo. Me estáis preguntando, pero entonces esto está siempre del lado del rojo, entonces esto siempre representa a la luna. Muchas de vuestras preguntas son ahí. Sí, y si te dijera que sí, aparte de que no tengo ni idea, estaría contradiciendo profundamente el sentido último de lo que os quiero comunicar hoy. Y es que el color cambia cada momento, cada circunstancia, desde cada punto de vista, desde cada material desde donde se ve, desde cada fuente a través de las cuales se observa, desde cada pantalla. Y eso es muy difícil de contar. Es muy difícil de contar. Y esta saga lo ha hecho sensible. Lo ha hecho sensible. No es que lo explique, ni lo demuestre, ni lo analice. Te lo muestra. Te muestra el iglú en el desierto. Y tú te lo crees. Y dices, qué bien plantado está el iglú en el desierto. Y qué bien está ahí. Y no te das cuenta. No te das cuenta. ¿Entendéis? Ese es el concepto. Muy bien. Yo, es más, añadir una pregunta, pero sobre todo lo que ha dicho Delia, que es lo que nos contaste un poco cuando empezaste a darnos clases, y es que al final todo esto no es que sea intención de George Lucas o que sea tu interpretación, sino que al final todos lo sabemos y no sabemos cómo. En plan, de repente empiezas a explicarlo y dices, es que ya lo entiendo porque ya lo sabía. En plan, ya lo estás haciendo. Todo lo de las tramas lo hacemos sin darnos cuenta. Muy bien, me encanta. Casi te podría decir que es una manera de cerrar buenísima. O sea, me encanta. O sea, te voy a mandar apostolado primero de la secta. Es totalmente eso. Ya el problema del mito es que cuando ha empezado ya había terminado. El problema de la historia es que ya había sucedido antes de que empezara. Eso es lo bonito, efectivamente. Muy bien. Lo bonito es lo que ha pasado hoy aquí en UTAD, que hemos tenido, el placer de escucharte, vamos, me descubro ante tu sabiduría. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Enhorabuena, Jaime. Pero sentimos la fuerza de los aplausos, nos llega, ¿verdad, Jaime? Muy bien. Desde casa, la longitud de onda. La longitud de onda y los campos electromagnéticos que también han salido por aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Vanessa, por estar ahí. Discúlpanos que te hayamos dejado hasta el final ahí. Nada. Los técnicos. Y un abrazo a todos. Y bueno, estas cosas pasan en UTAD y seguimos en redes y montaremos más charlas como estas y más debates interesantes. Yo creo que hoy es un día muy interesante para todos los amantes del diseño, los de Star Wars. Hasta luego. Adiós. Hasta luego a todos.